Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Despierta, Espérate y Actúa, el programa de Rodrigo Valdés Pérez en Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo les va este lunes 23 de septiembre de 2019? Son las 5 de la tarde con 50 minutos y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de autoacceso de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenas tardes. Y en fin, pues el día de hoy hablaremos de uno de los textos canónicos del autor Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, fundador de una corriente de pensamiento conocida como psicoanálisis en los albores del siglo XX. Y pues en esta ocasión tenemos estos apuntes sobre este libro titulado Tótem y Tabú, que es registrado en la cronología de la obra freudiana entre los años 1913 y 1914. Tótem y Tabú es un texto que representa en la obra freudiana la perspectiva antropológica del psicoanálisis, haciendo una apología de los textos que realizamos en el Seminario de Filosofía y Psicoanálisis este semestre en la Facultad de Filosofía. Mencionábamos que los textos canónicos que veremos en el semestre son, por ejemplo, La interpretación de los sueños, publicada en 1900, Tótem y Tabú, publicado en 1913, y algunas ediciones mencionan 1914. En clases posteriores analizaremos La psicología de las masas, de 1921, El porvenir de una ilusión, de 1927, y culminaremos nuestro análisis freudiano con El malestar en la cultura, de 1937. Pues lo que quiero mostrarles en esta ocasión es una presentación sobre Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Mi correo es vhvaldez@hotmail.com. Ahí con mucho gusto espero todas sus comunicaciones, sus preguntas, y gracias por compartirme todos sus conocimientos. Tótem y Tabú, la obra que yo revisé, está en Editorial Alianza. Ahí está registrada en 1914. El primer libro, capítulo de Tótem y Tabú, pues hace referencia a el horror al incesto como uno de los principales motores o motivos del ser humano a producir la cultura. Más o menos el fundamento de esto está presente en la ilustración terrible que les muestro aquí en la presentación. Claro que se trata de un dibujo infantil en donde claramente se puede notar el abuso de un adulto sobre un menor, y digamos que ese es el tipo de situaciones que puede uno observar en tests proyectivos aplicados a niños pequeños, quienes aún pues no saben elaborar pues en su discurso el trauma que los aqueja. Y en fin, en el caso de Sigmund Freud, el horror al incesto hace que el ser humano busque superar sus limitaciones animales y considere pues la formación de su vida familiar, la prolongación de su estirpe en grupos humanos ajenos al suyo propio, como en esta imagen que estamos observando, ¿verdad? La conformación de los grupos humanos. En la parte de abajo pues observamos las familias y las tribus. En la parte de abajo, como decía, están las familias y las tribus, y por un lado están numeradas con las letras del alfabeto griego, y un segundo grupo enumerado
con los números ordinarios. Y con esto Freud trata de demostrar que las familias pues surgen en un contexto muy sencillo, biológicamente adaptable al medio ambiente, y de ahí pasamos a un segundo estrato en donde se considera la formación en tótem y tabú de las subfratrías. En términos contemporáneos podemos referirnos a que la subfratría sería el equivalente a las poblaciones o a las villas que tenemos en la actualidad, o por ejemplo a las colonias de una ciudad. Y hasta arriba tenemos el aspecto en el cual se conforman ya grupos humanos complejos en función de grupos humanos de configuración intermedia, que a su vez han sido configurados o conformados con familias o tribus simples, las cuales responden a la cobertura o a la superación de los instintos básicos del ser humano como animal, y estos instintos, al seguir un proceso de repetición metafórica en la cultura, se convierten posteriormente en usos, hábitos, costumbres, leyes, y finalmente así es como obtenemos la configuración de los sistemas simbólicos que dan origen a la cultura humana. Esto es lo que dice el capítulo 1 de Tótem y Tabú. El horror al incesto, pues es una estructura rara en la mente humana. Nos da miedo, nos produce horror el hecho de reproducirnos con gente de nuestra propia familia, de nuestro propio linaje sangriento, y en función de ese horror, los seres humanos hemos elegido buscar reproducirnos fuera de otras familias. Esto es más o menos evidente, ya que los ejemplos que propone Sigmund Freud tienen que ver con la estructura de las manadas de mamíferos o de algunos animales, en los que pues definitivamente el incesto no tiene pues ninguna cabida en el orden psicológico, moral de los animales, ya que es practicado sin ningún límite, y pues eso en los seres humanos no es así. El incesto de alguna manera promueve que todos los pertenecientes a tribus o grupos humanos busquemos la extensión de nuestra especie en familias exteriores. Es un dato un poco terrible, pero es igual que todos los datos que Freud nos da a conocer en el psicoanálisis, ya que la cultura es el resultado de pues, la superación de instintos que los seres humanos hacemos con respecto a nuestra vida cotidiana. Así que vamos brincando de malestar en malestar, y así es como la cultura va tomando forma. Les propongo primero una definición enciclopédica, en este caso es la Wikipedia, que menciona que la palabra tabú designa a una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño en algunas sociedades, de contenido religioso, económico, político, social o cultural, por una razón no justificada basada en prejuicios. Romper un tabú es considerado como una falta grave por la sociedad que lo impone. Algunos tabúes son efecto de delitos castigados por la ley. En ese sentido, los tabúes son antecedentes directos del derecho. Hay tabúes fuertemente incorporados a las tradiciones de ciertas culturas, mientras otros tabúes responden a intereses políticos. Pues es así como definimos el tabú desde el punto de vista de la Wikipedia, que es una definición muy general, al alcance de todos ustedes, claro, a nivel básico. Después recuerden que tienen que acceder a los enlaces externos de todas las fuentes digitales y pues de alguna manera llegar a las fuentes básicas, a los libros impresos, a los edificios, a la evidencia empírica, después de haber extraído nuestra base teórica en las fuentes digitales. En fin, pues miren, observen, la palabra tabú designa cuando menos dos cosas: algo que está prohibido y algo que está oculto, y pues puede ser con fines religiosos o con fines políticos. De alguna manera vemos que en ambas vertientes está la proyección, ¿verdad?, de lo simbólico, pues con la finalidad de pues unificar o condensar a las masas humanas en
función de, pues ¿saben qué? Con el propósito del dominio, del control, de la educación, etcétera, de todos estos elementos que la cultura ofrece. En segundo término, observen que los tabúes pueden incluir restricciones alimentarias como la dieta halal y kosher o el vegetarianismo, restricciones sobre actividades y relaciones sexuales como la masturbación, el sexo prematrimonial o extramatrimonial, etc. Restricciones en el uso del lenguaje, palabrotas, juramentos. Un ejemplo histórico de este tipo de tabú es el tabú sobre los nombres, que estuvo muy extendido en la cultura china, en el cual, pues, si cometes un delito, tu nombre es borrado de la pronunciación de toda la sociedad, pues precisamente con el riesgo, ¿no?, de cometer una falta grave en la comunidad. Y pues en términos generales, para evitar algunas palabras consideradas como tabú, se utilizan los eufemismos. En otros casos se utilizan disfemismos. ¿Ven? Pues el capítulo 2 de Tótem y Tabú de Sigmund Freud hace referencia a que el tótem tiene esta cuestión variable, pues como esconde el horror que todos le tenemos al incesto, representa eso oculto, y a la vez pues es lo prohibido, lo que no debemos hacer, pues precisamente para que la cultura tenga un desarrollo correcto, pues adecuado, afable para el ser humano, que no le sea tan lastimoso el hecho de vivir en grupos, en sociedades, que sería el equivalente a las manadas o a los grupos animales. Bueno, pues otros aspectos de Tótem y Tabú vamos a referirlos a continuación. Por principio de cuentas, Sigmund Freud señala que la ambivalencia de los sentimientos frente al tótem pues tiene que ver en las conductas contra los enemigos. Así, por ejemplo, si observamos los íconos, las estatuas y las figuras de todos los dioses antiguos que representan tanto deidades como entidades depredadoras del ser humano, tienen esta ambivalencia. Son entidades que son estéticamente bellas y que por otro lado manifiestan capacidades o potencialidades psicológicas terribles. En el ejemplo que estamos viendo aquí en la imagen, pues tenemos un dragón chino. Ya ven que con eso de los dioses reptilianos en todo el planeta se manifiestan, pero en este caso se conservan algunas situaciones, como por ejemplo, en este caso la estatua pues es una estatua muy bella. No podemos negar que la técnica o la sensibilidad con la que se elaboró esta estatua pues es estéticamente alta, y por otro lado al mismo tiempo pues vean el terror que representa esta entidad reptiliana. No le vayas a hacer enojar, porque de una sola empellada pues te puede enviar al más allá. Así que las conductas contra los enemigos es una evidencia que presenta Sigmund Freud para hacernos ver que el tótem siempre, aunque sustenta la cultura, sustenta esta cultura en función a la ambivalencia de los sentimientos. Y pues claro, esto también se observa en el tabú de los soberanos. En el caso del tabú de los soberanos, Sigmund Freud nos hace ver en Tótem y Tabú que pues bueno, los soberanos siempre van a parecer más grandes, más poderosos, más inteligentes que uno mismo. Y bueno, pues podemos considerar las literaturas antiguas definitivamente son más longevos que los seres humanos de a pie. Por ejemplo, en esta imagen es una de las tablillas sumerias, donde me parece que está representado el dios Enki. El dios Enki, pues que es uno de los dioses creadores de la humanidad. Podemos decir en términos más actuales o más interesantes, es uno de los hibridadores del género humano, ya que a los seres humanos pues los mezclaba entre ellos con la finalidad de que fueran una mano de obra eficiente para los reyes sumerios. Y bueno, en el tabú de los soberanos podemos encontrar esta dinámica ambivalente de los sentimientos, ya que, por ejemplo, en esta cultura sumeria está el origen de las élites humanas, y así que los reyes desde la cúpula les van a ofrecer conocimientos como astronomía, geometría, matemática. ¿A cambio de qué?
pues a cambio de que trabajemos para ellos y que seamos sus esclavos. Esa es la situación presente en Tótem y Tabú, y la verdad que es algo bastante interesante. El tabú de los muertos, claro que también es deseable, la inmortalidad, la vida eterna, es algo que promueve la cultura y nos hace pues tener, digamos, ese interés científico, esa erótica que Platón reclamaba para la filosofía. Todos queremos ser inmortales, pero por otro lado, la imagen de la inmortalidad, la cultura siempre nos la va a ofrecer también con la imagen de los muertos para que nos espantemos y tengamos otra vez esa ambivalencia con respecto al sentimiento que tenemos entre la inmortalidad y pues lo terrible que representa la muerte. En este caso, en la imagen tenemos uno de los mejores vampiros que ha habido en el cine mexicano y pues también con presencia en la cinematografía mundial. Nos referimos a Germán Robles, quien es uno de los mejores vampiros que ha tenido el cine mexicano. Y claro, pues ahí está presente esta película de 1952, me parece, que es El Vampiro, la adaptación mexicana de la actuación de Bela Lugosi, Drácula, en el cine hollywoodense, acompañado de la entonces guapísima Angelines Fernández, la mismísima bruja del 71 en El Chavo del 8. La última parte de Tótem y Tabú, bueno, los dos últimos capítulos también son interesantísimos, en concreto el capítulo 3 llamado Animismo, Magia y Omnipotencia de las Ideas, también genera unos conocimientos interesantísimos en el psicoanálisis. Animismo, magia y omnipotencia de las ideas. Señala el mismísimo Sigmund Freud en Tótem y Tabú que el animismo es un sistema de pensamiento, no solo proporciona la explicación de un fenómeno singular, sino que permite concebir la totalidad del universo como una trabazón única a partir de un solo punto. Si hemos de seguir a los autores, la humanidad ha producido 3 de estos sistemas de pensamiento, 3 grandes cosmovisiones en el curso de las épocas: la animista, la cosmovisión religiosa y la cosmovisión científica. Con respecto al animismo, el animismo pues es la forma en que el ser humano le adjudica a las potestades naturales con las que funciona el universo los nombres o la figura de deidades con las cuales se construye, digamos, la cosmovisión mitológica o primitiva, básicamente politeísta. En este caso, miren, estamos observando una de las figuraciones icónicas del Green Man, que es el hombre verde. No es un personaje específico, sino que es una figuración de cómo el ser humano emerge de la madre naturaleza como, digamos, el regalo de la humanidad y de la civilización. Y el animismo, pues, está presente en ese sentido. Y bueno, pues está de más decir que el hombre verde, al nacer de la madre naturaleza, ya tenemos ahí el fundamento para las religiones basadas en una madre y en un hijo. Y por ejemplo, si añadimos este aspecto en que la madre naturaleza todos los días es fecundada por el sol que entra y sale del horizonte, ya tenemos ahí la configuración animista para las religiones basadas en un Dios Padre, en un Hijo, en su mamá, en una Sagrada Familia. Bueno, con esto Freud se despacha de un plumazo el surgimiento de las religiones más importantes de la humanidad. De igual manera pasa con la magia. La magia es como esa conexión natural que a través de los tótems y a través de los tabúes que representan lo prohibido y lo deseado para los seres humanos, finalmente es como estos acceden
abandonar los estadios naturales de animalidad y acceder a los estadios superiores que representa la cultura y la civilización. Bueno, pues así como Gandalf hace sus hechizos en altares, la magia está presente en la educación, en la ciencia, en las religiones, en el arte, y es parte esencial del desarrollo imaginario del ser humano. Y asimismo, la omnipotencia de las ideas. Observen aquí, en esta imagen donde está incrustado el mismísimo creador de Miguel Ángel, pero acomodado en una imagen análoga del cerebro humano, y en el cual podemos ver cómo toda la capacidad del diseño de la realidad creativa en el ser humano está incluida en el cerebro. Así que todo aquello que absorbemos del mundo a través de nuestros sentidos, a la hora de procesarse en el cerebro, pues llega a tener ese potencial simbólico con el cual construimos la cultura. El día de hoy pues hemos estado hablando de Tótem y Tabú, de Sigmund Freud. Este texto es importante y en general pues todo el psicoanálisis, porque pues no solamente representa un mecanismo o una técnica de terapia para aliviar los padecimientos afectivos de los seres humanos. El psicoanálisis también es un método paracientífico, fundado pues a principios del siglo pasado, para investigar todos los procesos inconscientes del ser humano, y posteriormente también el psicoanálisis, al revelar pues cuál es la situación funcional del ser humano en relación a su constitución animal, como su predestinación simbólica, ¿verdad? También se convierte en un discurso que permite detectar pues los discursos a su vez de poder con los que se somete la sociedad en la vida cotidiana. Esta es una portada antigua que he encontrado de Tótem y Tabú en una versión original. Me parece que dice Tótem y Tabú einige Übereinstimmungen in seinem Leben, Seelenleben der Blinden und der Neurotiker von Profesor Dr. Sigmund Freud. ¿Qué tal? Bueno, pues trataré de traducirlo. Aquí dice Tótem y Tabú, un estudio sobre el psiquismo del hombre salvaje y del neurótico. Creo que se refiere a un ensayo freudiano basado en la investigación del psiquismo de los hombres salvajes y los neuróticos. Esta es la portada más antigua, claro, que pude hallar sobre Tótem y Tabú, y a mí me parece muy interesante siempre que podamos rescatar las fuentes más originales y que las citas de nuestro trabajo puedan ser lo más claritas y lo más evidentes posible, para que nuestros trabajos salgan pues como debe de ser y obtengamos una buena calificación en nuestras materias. Bueno, pues el capítulo 4 de Tótem y Tabú de Sigmund Freud se llama El retorno infantil del totemismo, y hace alusión que así como por ejemplo los niños conservan todo ese psiquismo que también tuvimos cuando los seres humanos estábamos en etapas primitivas de nuestra evolución antropológica, pues esa cuestión del tótem y del tabú como una representación del terror que le tenemos a la agresión sexual adentro de nuestras propias familias, y con la cual hemos construido la figura de nuestras mismísimas autoridades. Bueno, pues todo eso tiene que anclarse en el inconsciente humano, y así es como plantea Freud el retorno infantil del totemismo. Es muy complicado entender cómo en nuestras autoridades los seres humanos seguimos proyectando ese terror que nos da el regresar a la vida salvaje humana. Y pues bueno, la moraleja ahí está para todos nosotros. Tenemos que querer mucho a nuestras familias, tenemos que querer mucho a nuestros niños, y en función de eso prepararlos para que accedan a una cultura en la cual pues no tengan miedo de estas entidades totémicas, y que al contrario sean asertivos con las figuras de autoridad que hay en la sociedad,
y que bueno, que los tabúes de alguna manera sirvan para ser superados y pues para romper todo tipo de tapujos o de tapaderas que hay en el conocimiento humano. Bueno, pues saludos a todos aquellos que son fanáticos de Pokémon. Espero que tengan una nueva lectura de estas caricaturas tan bonitas y que ahora las lean a las palabras del mismísimo Sigmund Freud, el neurólogo austriaco. Según este autor, el origen del totemismo procede de teorías nominalistas, teorías sociológicas y teorías psicológicas. Una teoría nominalista, por ejemplo, diría que el tótem pues se construye bajo la figura del nombre del padre o del líder de una comunidad. Así, por ejemplo, tenemos nombres de jefes totémicos como toro sentado, liebre corriendo, águila volando, etc. Por otro lado, tenemos las teorías sociológicas que hacen alusión a que pues la misma cohesión de la sociedad hace que uno vaya teniendo esa consideración de respeto o de terror hacia pues las autoridades o los emisores del tótem, de acuerdo a la teoría freudiana. Y por último, las teorías psicológicas, en las cuales pues recuerden que Freud sigue identificando el psiquismo del humano primitivo con el psiquismo del humano infantil, y todo eso confluye en la vida del adulto neurótico. Esa es la teoría psicológica, en la cual los adultos pues ya tenemos que siempre elegir también entre dos opciones funcionales, el nombre del padre y el deseo de la madre, que a su vez replica en esta ambivalencia de las ideas y los sentimientos que se ha manejado a lo largo del libro. Este es un ejemplo de tótem. Por ejemplo, se observan abajo están los líderes, claro, obviamente con representaciones animales y sus características propias de la especie, y conforme avanzan hacia arriba, toda la estirpe totémica basada sobre familias llega a tener, pues bueno, esta proyección social. Ya juntos varios tótems indican la presencia de una población, incluso de asentamientos humanos más grandes como poblaciones o ciudades mismas. Por último, pues miren, ya veíamos que el origen de la exogamia está relacionado con el totemismo, que es la figuración que nos hacemos de los padres o de la paternidad misma en la cultura, que en estado animal por sí misma es depredadora. Así que al evitar el incesto entre familias, logramos la realización de una cultura que no sea tan dolorosa para el ser humano. Es por eso, miren, que cuando los seres humanos eligen su pareja o tienden a formar nuevas familias, siempre se juega con la broma de venir a mejorar la raza, como el gatito que está aquí en este meme que dice: hola suegros, acá vengo a mejorar la raza. Muchas gracias por seguirme el día de hoy. Kaiosama los bendiga mucho. Esto es lo que tenía que enseñarles el día de hoy con respecto a Tótem y Tabú, una obra canónica de Sigmund Freud. Muchas gracias por acompañarme en este programa del día de hoy. Ya saben que cuando lleguemos a 1000 suscriptores, YouTube nos va a permitir transmitir en vivo y en directo desde el salón de clases. Así podremos ver el seminario de Filosofía y Psicoanálisis en directo desde los salones de la Facultad de Filosofía. Quiero decirles que todo este trabajo de más de 2 décadas que hemos realizado aquí en la facultad, pues no solo es mío, yo solamente reflejo lo que he aprendido de mis maestros y los grandes investigadores de esta facultad. El día de hoy, pues, quisiera recordar a la doctora Rosario Herrera Guido, en verdad una grandísima maestra de esta facultad, y que, bueno, es la persona a quien le agradezco la vocación que tengo por la psicología clínica y por el psicoanálisis y su relación con la filosofía. Asimismo, pues también al doctor Mauricio Beuchot, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien me ha cultivado la vocación hermenéutica adentro del discurso psicoanalítico. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos todos los jueves de 6 a 9 en el salón
5 de la Facultad de Filosofía. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy sobre Tótem y Tabú. Recibo sus comentarios en el correo electrónico, en la caja de comentarios aquí mismo de YouTube o pues bueno en el perfil de Facebook. Muchas gracias por seguir mis publicaciones en Facebook, por suscribirse a la página y activar la campanita de las notificaciones para seguir actualizando y compartiendo conocimientos. Yo soy Víctor Hugo Valdés Pérez. Despierta, libérate y actúa. Nos vemos en una ocasión próxima.